Un cordial saludo a los colegas del Foro Paceño, a los estudiosos del derecho procesal civil, a los estudiantes y al público en general. La Universidad Andina Simón Bolívar, como parte de su emprendimiento académico en la presente gestión, ha desarrollado y con éxito inusitado el diplomado en Derecho Procesal Civil a cargo de los distinguidos redactores de la Comisión del Código Procesal Civil. Justamente uno de ellos, el doctor Andrés Valdivia Calderón de la Barca, ha preparado conjuntamente con varios jueces en el paralelo en el que él ha desarrollado esta actividad académica, un simulacro de la audiencia y de las audiencias en el procedimiento por audiencias que se prevé en la nueva norma. La Universidad Andina Simón Bolívar ve con muy gratos ojos estas actividades académicas que son auspiciosas en el sentido de propender a formar, a preparar a los futuros operadores de justicia en el Código Procesal Civil. El acontecimiento legislativo procesal de los últimos años ha sido precisamente la dictación, la aprobación y seguramente en los próximos meses tendremos noticias sobre los recaudos que se están adoptando para la plena entrada en vigencia de esta norma procesal. En el simulacro que ustedes verán a continuación tendremos la oportunidad de poder advertir cómo se perfilan los institutos y en especial cómo se pone en práctica el principio y los procedimientos orales que tanta falta y tanta expectativa han creado en nuestro país. Nosotros en la universidad estamos, como siempre, prestos a colaborar en todo lo que sea menester para la difusión, no solamente de las actividades académicas de los maestrantes, diplomantes o doctorandos de nuestra universidad, sino aquellas actividades que tienen el propósito de difundir los procedimientos, las nuevas técnicas en la litigación y en general ponen al alcance del público usuario, sea especializado o no, las novedades legislativas, las novedades académicas que estamos todos esperando. Nuevamente un saludo a todos ustedes y con los mejores deseos y auspicios para que esta experiencia sea siempre exitosa y en provecho. Así es precisamente el propósito de la Universidad Andina Simón Bolívar y de esta dirección académica en el área de Derecho en la sede central La Paz. Distinguidos colegas abogados, mi nombre es Andrés Valdivia Calderón de la Barca. Tengo el honor de presentar el primer simulacro de juicio oral civil llevado a cabo en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede La Paz. Se hace realidad este trabajo gracias al apoyo del señor rector, doctor José Luis Gutiérrez Sardán, y a los diplomantes del nuevo Código Procesal Civil, primer semestre, gestión 2014, paralelo A, cuya nómina sale en este video. Los nombres de los protagonistas del simulacro son ficticios, al igual que la ubicación y dimensión del inmueble. Espero que les aproveche este video. Gracias. Queda instalada la presente audiencia preliminar pidiendo que por el señor secretario de juzgado se informe si se encuentran las partes que intervienen en el mismo presentes en audiencias de rigor. La palabra, señor juez. Conforme diligencias de fojas 28 de Obrados, fueron debidamente notificadas ambas partes, encontrándose en audiencia el demandante Antonio Zabaleta, asistido de su abogado, el señor Edith Velázquez, y la demandada, la señora Kenia Gutiérrez, con la asistencia de su abogada Laura Oblitas. Han sido cumplidas las formalidades de ley. En mérito al informe emitido por el señor secretario de juzgado, se dispone a la prosecución de la audiencia preliminar señalado para la fecha. En tal sentido y con carácter previo, es necesario establecer que la intervención de los abogados debe regirse a las posibilidades establecidas en el artículo 366 del Código Procesal Civil, para lo cual deben optimizar el tiempo en la intervención que tengan y, por otro lado, ceñir sus intervenciones dentro del marco de la buena fe y
procesal. En tal sentido, cumpliendo con el artículo 366, parágrafo primero, numeral 1 del Código Procesal Civil, vamos a ceder en primer lugar el uso de la palabra al abogado de la parte demandante, del señor Antonio Zavaleta, a objeto de que de manera específica y concreta nos señale si tiene algún otro hecho nuevo que alegar en relación a la demanda planteada, o en su caso ratifique de manera clara y señale sus pretensiones jurídicas que considera deben acogerse en sentencia. Con la palabra, señor juez. Respecto a los hechos nuevos, esta parte va a indicar de que no existen, por lo tanto no vamos a alegar ningún hecho nuevo. Segundo, respecto a la ratificación de nuestra demanda, pues vamos a ratificarnos íntegramente en todos sus extremos, y pido tenga presente en su resolución. Finalmente, respecto a nuestras pretensiones, indicamos de que pretendemos la restitución del lote de terreno ubicado en la urbanización Villa Alemania, lote número 2, Manzano B, de 500 metros cuadrados. Esta restitución la pretendemos a través de la acción de reivindicación. De igual forma, pretendemos el mejor derecho de propiedad del título que tiene mi cliente respecto al título que alega tener la demandada. Y finalmente, todas las acciones que se han alegado respecto a estas dos acciones, pretendemos la reparación de daños y perjuicios que han ocasionado las acciones de la demandada. Es cuanto tengo a decir, señor juez, y pido tenga presente. Señor abogado, fije su pretensión en relación a los daños y perjuicios que usted ha señalado y ratifica en la presente audiencia. ¿Cuál es la cuantía que usted considera debe ser resarcida por la parte demandada? Sí, con la palabra, señor juez. Precisando respecto a los daños y perjuicios, indicamos que los mismos ascienden a la suma de 240.000 bolivianos, de acuerdo a la privación del lucro cesante que ha sufrido mi cliente por los hechos ocasionados por la detentación que ocasiona la demandada. Entonces pido tenga claridad de su extremo. Bien, se tiene por ratificada la demanda planteada por el señor Antonio Zavaleta en cuanto a sus pretensiones, y vamos a conceder uso de la palabra a la abogada de la señora Kenia Gutiérrez, a objeto de que señale si se ratifica en su respuesta toda vez que no ha insertado acciones ni pretensiones en relación a las acciones que ha planteado la parte demandante. La palabra, señor juez. La parte demandada, no teniendo nuevos hechos que alegar, se ratifica del contenido del memorial de respuesta. Se tiene presente lo señalado por la abogada de la parte demandada y por ratificar su respuesta en los términos señalados en la misma. Por lo que, prosiguiendo con la audiencia, vamos a dar cumplimiento al artículo 366, parágrafo primero, numeral 2 del Código Procesal Civil, es decir, vamos a tratar de que las partes concilien en la audiencia respecto a sus pretensiones y defensas que han insertado en la misma, para lo cual vamos a convocar al señor Antonio Zavaleta y a la señora Kenia Gutiérrez para que se puedan aproximar al escritorio del juzgado y tratar de intentar nuevamente una conciliación como se ha señalado. Autorizados para intervenir en esta fase del proceso conciliatorio, toda vez que la conciliación está dirigida exclusivamente y de manera directa a las partes que están en el conflicto judicial, por lo cual, se les reitera, no van a intervenir en esta fase, simplemente pueden estar presentes a objeto de establecer que no se vulneren derechos de sus clientes. Bien, don Antonio Zavaleta y doña Kenia Gutiérrez, ya ustedes han pasado por una fase de conciliación previa al proceso, es decir, han ido ante el conciliador, quien ha intentado que lleguen a un arreglo satisfactorio sobre el conflicto que les ha traído al juzgado. En este sentido, es menester reiterarles nuevamente que deben dejar primero de lado posiciones cerradas, es decir, dejar de que se pueda llegar a un advenimiento no estableciendo ya aspectos anteriores al problema, sino tratar de objetivizar una solución actual al problema que nos trae al proceso. Para eso debemos dejar de lado, como les decía, los resentimientos
y tratar de ceder en todo lo posible en relación al derecho que cada uno de ustedes considera tener para llegar a un arreglo. Si llega a una conciliación, con esto concluiría el proceso de manera extraordinaria, es decir, es una especie de sentencia que ustedes mismos redactarían en base a sus pretensiones e intereses. Caso contrario, el proceso proseguiría y, como ustedes saben bien, esto les está ocasionando perjuicios de orden económico, de tiempo, y el proceso no acaba con la sentencia que yo pueda emitir en un momento dado, sino todavía pueden apelar, es decir, reclamar ante otras instancias, cosa que puede alargarse mucho más en el tiempo. Dada esa reflexión, don Antonio Zabaleta, le voy a conceder la palabra para que nos diga de manera clara y en palabras sencillas qué es lo que usted quiere que haga la señora Kenia Gutiérrez a su favor para que pueda llegar a una conciliación con ella. Venga, señor juez, a manera de conciliar, lo único que yo pido es que me devuelvan mi bien inmueble. Es la única forma que yo puedo conseguir. En principio usted plantea entonces que la señora le devuelva su inmueble y usted conciliaría de esa forma con ella. Sí, señor. A ver, doña Kenia Gutiérrez, lo he escuchado ya la proposición que le está haciendo el demandante Antonio Zabaleta. Entonces, ¿cuál es su posición? Él dice que le devuelva el inmueble y con eso él estaría satisfecho y arreglaría el problema judicial que tiene actualmente. Señor, pues, ¿cómo le voy a devolver o cómo le voy a dar mi lote de terreno? Si yo tengo papeles, yo tengo mis documentos, esos documentos están a mi nombre, están registrados en derechos reales y este señor sabe que yo soy propietaria de ese lote de terreno. No entiendo por qué me quiere quitar mi lote de terreno y por qué se fija en mi lote de terreno. Yo no quiero conciliar con este señor, lo único que quiero es de que respete mi derecho propietario. A ver, doña Kenia Gutiérrez, ya le dije que no podemos cerrarnos, en principio, en aspectos que no van a llevar a una conciliación. En todo caso, ¿usted plantearía otra alternativa para llegar a un arreglo satisfactorio con don Antonio Zabaleta? No, señor, yo no puedo conciliar con este señor. Yo he construido, yo he realizado habitaciones, yo vivo desde el año 2000. Es mi lote de terreno. De cuando aquí se aparece el señor, nadie lo conoce. En Villa Alemania, el señor. Yo tengo suficiente, testigos. doña Kenia. No vamos a conflictuar más el asunto, simplemente le cedí la palabra para que proponga y pues manifieste que está de acuerdo con la proposición que le hace. Un poco ya entrando en el análisis del problema, ustedes saben bien que es un lote de 500 metros cuadrados. Tal vez sería posible que puedan reflexionar en el sentido de que pudiesen dividir a 250 metros el lote, toda vez que ninguno de ustedes de momento sabe si realmente es su lote de terreno, y es justamente eso lo que está en discusión. No vaya a ser que en sentencia pierdan todo y no queden por lo menos con parte del lote de terreno. A ver, don Antonio Zabaleta, le cedo la palabra, ¿hay alguna alternativa o tal vez una compensación económica que se pueda plantear? No, señor juez. Los 500 metros que poseo, la construcción que ha hecho ella, la ha hecho sin orden, que bien, yo no lo voy a partir porque es patrimonio de mi mamá. Oiga, doña Kenia Gutiérrez, ¿usted estaría tal vez dispuesta a recibir un resarcimiento económico por las construcciones que tiene en relación al lote de terreno objeto de litis? No, señor, no, señor. ¿Por qué? ¿Por qué le voy a dar pues un lote? ¿Por qué le voy a dar la mitad de mi lote si yo tengo papeles? Mis papeles, mi doctor ha presentado, mi abogada ha presentado los papeles, usted va a ver. Bien. Estableciéndose de la intervención de las partes, que no existe la posibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio en relación a las posiciones que tienen, se da por concluida la fase de conciliación disponiendo la prosecución de la audiencia. Pueden retornar, por favor, al lugar donde estaba anteriormente al lado de sus abogados. Prosiguiendo con los actos procesales relativos a la audiencia preliminar y habiendo concluido la fase de conciliación, tomando en cuenta que la parte demandada, la señora Kenia Gutiérrez, mediante su abogada, ha planteado una excepción previa de demanda defectuosa, la misma que ya se ha corrido en traslado y también ha sido respondida por la parte demandante. El suscrito juez va a pasar a resolver esta excepción conforme corresponde en procedimiento. La palabra, señor juez. Doctora, tiene la palabra. Con carácter previo, con todo respeto, señor juez, y con la finalidad de evitar vicios de nulidad en este caso de autos y de conformidad
al artículo 341 del Código Procesal Civil, interpongo incidente de nulidad de notificación contra la diligencia de fojas 30 de Obrax, toda vez que se ha notificado para la presente audiencia a la señora Katia Gutiérrez, por lo que se tiene que para la presente audiencia no ha sido notificada ni defendida a la señora Katia Gutiérrez, y de conformidad al artículo 5 de la misma norma legal, ya que las normas procesales son de orden público y es obligatorio, el día de saneamiento procesal solicito se resuelva la nulidad de notificación y se suspenda la presente audiencia. Gracias. Vistos, teniendo en cuenta los fundamentos en los que la abogada de la parte demandada sustenta la nulidad planteada en la audiencia referida al defecto en la diligencia de notificación para la presente audiencia preliminar a su defendida Kenia Gutiérrez, se debe tomar en cuenta en primer lugar que conforme a la diligencia de foja 55 resulta evidente que consta la notificación a Katia Gutiérrez y no así a Kenia Gutiérrez. Sin embargo, se debe tomar en cuenta también que en materia de nulidades procesales, al tenor del artículo 105, parágrafo segundo del Código Procesal Civil, las mismas se encuentran reguladas por los principios de finalidad y trascendencia de los actos procesales. En este sentido, del informe emitido por el señor secretario del Juzgado, se ha establecido que el acto, aun con el defecto advertido, ha cumplido la finalidad que perseguía, es decir, que la demandada Kenia Gutiérrez se ha enterado perfectamente del señalamiento de audiencia y es más, se encuentra presente en la audiencia. Por otro lado, se debe tomar en cuenta que el defecto en el nombre advertido tampoco le ha causado ninguna indefensión, es decir, no ha sido privada de asumir defensa entre los términos que le faculta el Código Procesal Civil. Por lo que, en mérito a lo fundamentado, se rechaza el incidente de nulidad planteado por Kenia Gutiérrez por su manifiesta improcedencia, pero además se impone a la abogada que la patrocina, Laura Oblitas, una multa de bolivianos 50 a favor del Tesoro Judicial en observancia y bajo las alternativas señaladas por el artículo 343 del Código Procesal Civil, advirtiéndose a la parte que su actuación debe ceñirse a los principios de lealtad y veracidad procesal. Por lo que, resuelto el incidente, vamos a continuar con las fases de la audiencia preliminar como corresponde. Palabra, señor juez. Doctora. Anuncio recurso de apelación en efecto diferido. Gracias. Teniendo en cuenta que la resolución que ha resuelto el incidente de nulidad planteado en la audiencia se trata de un autointerlocutorio, es decir, que tiene que ver con el proceso y no así con el fondo del conflicto judicial, y que el artículo 344 del Código Procesal Civil advierte que contra este tipo de resoluciones debe plantearse el recurso de reposición, se rechaza el recurso de apelación directa planteado por el abogado de la parte demandada conforme a la norma antes descrita, disponiendo nuevamente la prosecución de la audiencia conforme al artículo 366, parágrafo primero, numeral 3 del Código Procesal Civil. En este sentido, se va a pasar a resolver la excepción previa planteada por la señora Kenia Gutiérrez, que se reitera y ha sido puesta en conocimiento de la parte demandada, ha sido respondida, y el suscrito juez tiene conocimiento de los aspectos de orden fáctico jurídicos para resolver la misma. Vistos, tomando en cuenta que la demandada Kenia Gutiérrez en el memorial de respuesta de fojas 22 además ha planteado como medio de defensa la excepción de demanda defectuosa al tenor del artículo 128, numeral 6 del Código Procesal Civil, manifestando
o sustentando dicha excepción en el hecho de que el demandante Antonio Zabaleta, en su memorial de demanda, sustenta sus acciones y pretensiones en el artículo 105, parágrafo primero y segundo del Código Procesal Civil, y que estos artículos más bien refieren a la nulidad procesal y no hacia las acciones sustantivas antes señaladas, se debe tomar en cuenta en primera instancia que la excepción antes señalada tiene dos aspectos trascendentales en los cuales se debe sustentar. El primero, que refiere al hecho de que el juez no hubiese tramitado el proceso conforme a las normas que rigen el mismo, es decir, si hubiese transgredido el orden público en la tramitación del proceso. Y segundo, que se hubiesen planteado pretensiones que no coincidan con el aspecto de conexitud que señala el Código Procesal Civil, es decir, que fueran contrarias entre sí. Sin embargo, de la revisión de actuados se puede establecer de manera clara que el suscrito juez, en el control jurisdiccional que ha realizado el proceso desde el inicio y la proposición de la demanda, ha observado en forma estricta los artículos 110, 111, 125 y 365 del Código de Procedimiento Civil, como asimismo el artículo referido a la admisión de la demanda y su posterior traslado a la parte demandada. En la respuesta también se ha verificado el cumplimiento específico de las condiciones mínimas exigidas para la misma, por lo que se ha procedido a señalar audiencia preliminar al efecto. En este sentido, también es necesario establecer que si bien en el memorial de demanda el señor Antonio Zabaleta inserta el artículo 105, parágrafo primero y segundo del Código Procesal Civil como sustento de su demanda, no es menos evidente que en la fijación de sus acciones y pretensiones es clara, pues inserta las acciones de mejor derecho propietario, reivindicación y resarcimiento de daños y perjuicios, conforme lo admite el artículo 114 del Código antes señalado. Es decir, no se trata primero de demandas contradictorias y más bien son conexas en relación a la finalidad que busca y a las pretensiones que ha planteado la parte demandante. Por lo que, con los fundamentos expuestos, se declara improbable la excepción de demanda defectuosa planteada por Kiner Gutiérrez, disponiendo la producción del proceso conforme corresponde al procedimiento. La palabra, señor juez. Tiene la palabra. Habiendo escuchado la resolución dictada y que mi defendida es agraviada por esa determinación, por lo que solicito muy respetuosamente a su divina autoridad se reponga el autodictado bajo alternativa de apelación. Todo conforme al artículo 253, parágrafo 1 del Código Procesal Civil. Gracias. Se corre en traslado el recurso de reposición planteado a la parte demandante bajo el principio de igualdad procesal. Con la palabra, señor juez, siendo los argumentos que su autoridad ha esgrimido en la resolución correctos y amparados en derechos, no merecen mayor reposición, debiendo su autoridad mantener firme y subsistente la resolución que ha dictado. Y respecto a la alternativa de apelación, pues disponga lo que fuere de ley. Listo, habiendo planteado la parte demandada, recurso de reposición en relación a la excepción previa resuelta, corrido en traslado a la parte demandante, esta se manifiesta en sentido negativo, se debe tomar en cuenta nuevamente que la decisión asumida por el suscrito juez, además de estar fundamentada de manera amplia en las normas de orden procesal que rigen la materia, también se sustenta en los principios de legalidad y seguridad jurídica establecidos en la Constitución Política del Estado. Pero por otra parte también se ha observado en la tramitación del proceso y en la emisión de la resolución todas las reglas que hacen al debido proceso, de manera tal que no existe defecto alguno en el planteamiento de la demanda como en el planteamiento de las pretensiones conexas
para que se pueda dar lugar a la excepción de demanda defectuosa planteada por la parte demandada. En consecuencia, el suscrito juez confirma la resolución de rechazo a la excepción mencionada y rechaza el recurso de reposición planteado, por lo que habiéndose planteado alternativamente apelación, se tiene por interpuesto dicho recurso a considerarse una vez se encuentra en la fase procesal adecuada para tramitarse. Habiéndose procedido al saneamiento procesal respectivo en relación a los medios de defensa, incidentes y excepciones que ha planteado la parte demandada, conforme al artículo 367, parágrafo primero del Código, o mejor dicho, 366, numeral 6 del Código de Procesal Civil, se va a pasar a fijar el objeto del proceso como corresponde. Tomando en cuenta el memorial de demanda de fojas 10 de actuados planteado por Antonio Zabaleta, la ratificación que ha hecho el mismo en audiencia sobre sus pretensiones, se fija el objeto de proceso en relación al demandante de mejor derecho de propiedad, en sentido de que se declare su mejor derecho de propiedad sobre el lote de terreno ubicado en la organización Villa Alemania, lote número 2, manzano B de 500 metros cuadrados, en relación al derecho de propiedad que ostenta la demandada Kenia Gutiérrez. Con relación a la acción reivindicatoria, se fija la pretensión en la restitución del inmueble, lote de terreno ubicado en la organización Villa Alemania, lote número 2, manzano B de 500 metros cuadrados, por parte de la demandada a favor del demandante. En cuanto al resarcimiento de daños y perjuicios, se fija en la pretensión de que se le pague la suma de bolivianos 240.000 por lucro cesante por la no percepción de un canon de arrendamiento que alega el demandante. Habiéndose fijado el objeto del proceso como corresponde y teniendo en cuenta que la demandada no ha insertado ninguna acción reconvencional, simplemente y a continuación vamos a dar lugar a lo que determina el artículo 142 del Código Procesal Civil en relación a la determinación de los hechos a probar por las partes. Para la parte demandante se fija como hecho a probar la demostración de la prelación en la inscripción de su derecho de propiedad sobre el inmueble ubicado en la organización Villa Alemania, lote número 2, del manzano B de 500 metros cuadrados, con relación al derecho que alega tener la demandada Kenia Gutiérrez. Segundo, la parte demandante también debe demostrar que ha suscrito un contrato de arrendamiento del inmueble objeto de litis y que por la detentación ilegal que hace del mismo la demandada Kenia Gutiérrez ha dejado de percibir la suma de 240.000 bolivianos por concepto de 24 meses de alquiler por lucro cesante. Para la parte demandada se fijan los siguientes hechos a probar. Primero, demostrar que el demandante Antonio Zabaleta no es propietario del inmueble ubicado en la organización lote número 2, manzano B de 500 metros cuadrados que ocupa actualmente. Segundo, demostrar que es legítima propietaria del inmueble antes referido conforme a prueba documental. Habiéndose fijado los hechos a probar para ambas partes, a continuación se va a establecer la relación de pertinencia, conducencia y diligenciamiento de la prueba aportada por las partes. La palabra, señor juez. Que ha sido propuesta. Doctor, un momentito, tiene la palabra. Con la palabra, señor juez, respecto al auto que acaba de dictar, en vía de complementación, de acuerdo al artículo 226, solicito complemente los hechos a probar respecto a la inyección que ha sufrido mi cliente, el señor Antonio Zabaleta, respecto a la señora Kenia Gutiérrez.
y la posesión en la que se encuentra la señora Kenia Gutiérrez detentando el mismo inmueble actualmente. Es decir, quiere que se comprende dos aspectos. El primero, Respecto a la eyección que ha sufrido y cuando había ocurrido, este sería el en el mes de noviembre de 2006. y el otro aspecto que quiere que se comprende, usted claramente, señor abogado. Respecto a la posesión actual o de tentación en que se encuentra la demandada del inmueble, objeto de la litis. Vistos, escuchado la solicitud efectuada por el abogado de la parte demandante, se complementa la determinación de los hechos a probar en un tercer punto en relación a la parte demandante, en sentido de que demuestre que su persona ha sufrido la eyección del inmueble, lote de terreno ubicado en la urbanización Villa Alemania, asignado por el número 2 del Manzano B de 500 metros cuadrados, en el mes de noviembre de 2010 por parte de la señora demandada Kenia Gutiérrez. En relación al segundo punto del cual se pide que se complemente los hechos a probar, se desestima el mismo toda vez de que, conforme corresponde, no es posible fijar un hecho a probar cuando éste ha sido admitido tácitamente, y en el caso presente la señora Kenia Gutiérrez ha admitido estar en posesión del inmueble objeto de litis, por lo que se resuelve de esta manera a objeto de que las partes puedan establecer las pruebas que van a hacer valer en el presente proceso y que han sido ya propuestas en el memorial de demanda y respuesta de su defecto. La palabra, señor juez. Tiene la palabra, doctor. Entonces, nuevamente, en aplicación del artículo 226, en aclaración del auto que acaba de dictar, le solicito que expresamente, entonces, declare en el auto los hechos que considera su autoridad admitidos en la contestación, ya que, en caso de que no lo haga, daría lugar a la incertidumbre de no saber si es que su autoridad ha omitido el hecho o es que lo está dando por admitido. Se debe tener en cuenta por el abogado de la parte demandante que el ejercicio que solicita se haga se debe efectuar en cuanto a su valoración y alcance legal y sentencia. Es una cosa muy distinta el establecer los hechos controvertidos y relevantes que realmente se deben demostrar, y otra, la calificación, análisis y valoración legal que se va a dar a los mismos. En este sentido, se rechaza la solicitud efectuada por la parte demandante, debiendo proseguirse con la audiencia conforme al procedimiento, advirtiendo nuevamente a los abogados que su intervención debe ceñirse justamente a optimizar el tiempo que se tiene y tratar de buscar en todo caso que se haga efectiva la justicia material como un fundamento y finalidad que tiene el proceso. Toda vez que el proceso no es una finalidad en sí misma, sino la forma y el mecanismo en medio del cual se trata de plasmar los derechos sustantivos reconocidos en la ley sustantiva y en la Constitución. Con la palabra, señor juez. Doctor, por última vez, por favor, sí, para que pueda fundamentar y sea pertinente su intervención. Sí, bueno, debido a que ha rechazado nuevamente mi solicitud, interpongo recursos de apelación y en el efecto diferido, y le pido, reservándome la fundamentación ante la eventual apelación de la sentencia. Por lo expuesto, solicito tenga presente. Se tiene por anunciado el recurso a considerarse en el momento procesal que corresponde. Bien, conforme al artículo 143 del Código Procesal Civil, a continuación el suscrito juez va a pasar a calificar los medios de prueba que se han introducido ya al proceso y se han propuesto para establecer su pertinencia, conducencia y diligenciamiento en relación a los hechos que se han fijado ser demostrados por las partes. En relación a ambas partes, la prueba documental que ha sido ya incorporada por ambas al proceso, en cuanto a su análisis, valoración y pertinencia, esta se establecerá a momento de emitir la sentencia en relación a las pretensiones y acciones que se han planteado. Asimismo, en observancia y con la facultad conferida por el artículo 142 del Código Procesal Civil, en relación a la prueba propuesta por la parte demandante, se rechaza su diligenciamiento en relación a la prueba de confesión provocada, de inspección judicial solicitada al inmueble objeto del proceso
y a la prueba de testigos por considerar al suscrito juez, bajo el principio de objetividad y pertinencia, que no son pruebas conducentes a la demostración de los hechos que se han fijado ser demostrados por las partes. Además, que tampoco resultan conducentes a los hechos esenciales en los que la parte demandante sustenta sus pretensiones jurídicas. Asimismo, en cuanto al diligenciamiento de la prueba de parte demandada, con el mismo motivo y fundamentación se desestima la prueba de inspección judicial propuesta y la prueba testifical que se ha propuesto, reitero, en el memorial de respuesta. Aspectos que deben tomar en cuenta las partes y los abogados que tienen la intención de que el proceso se desarrolle sin la concurrencia de actos que puedan dilatar innecesariamente el mismo, sino con el propósito de que se haga objetivo la posibilidad de centrar el esfuerzo de la Administración de Justicia y de las partes en establecer de manera clara la pertinencia de los hechos y la conducencia de los hechos en relación a las pretensiones que se han introducido y a la respuesta efectuada por la parte demandada. Por lo que habiéndose determinado que no se va a diligenciar más prueba en la presente audiencia preliminar, que sin embargo el artículo 134 del Código de Procesal Civil impone al juez la necesidad de buscar la verdad material para poder establecer los hechos que puedan luego determinar el fundamento legal de la decisión a asumirse en sentencia. El suscrito juez considera que se requieren mayores elementos de prueba que permitan establecer el aspecto de ubicación del inmueble objeto de litis, para lo cual, en uso de la previsión normativa señalada, dispone oficiar a la Dirección de Ordenamiento Territorial y Catastro Urbano del Gobierno Municipal del Alto, a objeto de que en el plazo de 3 días de recibido el oficio respectivo pueda informar la ubicación precisa que tiene el lote de terreno ubicado en la urbanización Villa Alemania, número 2, Manzano B, de 500 metros cuadrados, en concordancia con la escritura pública número 212, quebrado 97, que ha sido presentada por la parte demandante, y también en relación a la escritura pública número 110, quebrado 90, que ha sido presentado por la parte demandada. Es decir, determinar de manera concreta a cuál de los títulos corresponde la ubicación física concreta del inmueble objeto de proceso y que sea señalado. Por lo que, como consecuencia de lo advertido, se señala una audiencia complementaria para el día 10 de junio de 2013, oportunidad en la cual se pondrá insertada ya la prueba ordenada, se pondrá en conocimiento de las partes de la misma y será analizada y valorada para posteriormente procederse a emitir la sentencia respectiva. Se instala la presente audiencia complementaria dentro del proceso planteado por Antonio Zabaleta en contra de Kenia Gutiérrez. Informe del señor secretario de Juzgados si se encuentran las partes en audiencia asistida de sus abogados. La palabra, señor juez. En la anterior audiencia las partes han sido emplazadas para la presente, encontrándose en audiencia la parte demandante, el señor Antonio Zabaleta, asistido de su abogado Eler Velázquez, y la señora Kenia Gutiérrez, también asistida de su abogada patrocinante. En mérito al informe emitido por Secretaría de Juzgados, se dispone la prosecución de la audiencia complementaria. Asimismo, amplía el informe del señor Secretario de Juzgado si se ha insertado ya al expediente la prueba solicitada de oficio en relación a la certificación que se ha ordenado emite el Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de El Alto. En cumplimiento a la orden y oficio dirigido por su autoridad, el Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad del Alto remite el informe en el cual, en la parte principal, refiere que el predio de la urbanización Villa Alemania del Manzano B de la Ciudad del Alto, de 500 metros de superficie, se encuentra de acuerdo a la planimetría del Manzano B de la urbanización del Distrito 12, concordante con la escritura pública 212,
Quebrado 97. Y también informa de que no corresponde ni de área verde ni de equipamiento. Teniendo en cuenta que el señor secretario de Juzgado ya ha dado lectura al informe remitido por la Dirección de Catastro Urbano del Gobierno Autónomo Municipal del Alto, se encuentra por diligenciada dicha prueba y se pone en conocimiento de la parte demandante objeto de que se pronuncie respecto a la misma. El informe, por favor. No teniendo ninguna observación respecto al informe, esta parte está conforme con la ley. En igual sentido, se pone en conocimiento de la parte demandada del informe antes ya señalado. Señor juez, teniendo conocimiento del informe emitido por el Gobierno Municipal de la Ciudad de Alto, observamos que el informe referido, ya que nuestro bote estaría dentro de la planimetría, no menciona el manzano 15B, solamente dice B. Por lo tanto, solicitamos que se amplíe el informe mediante el Gobierno Municipal. Tomando en cuenta la observación efectuada por la abogada de la parte demandada, si bien en el informe que ha sido remitido por la Dirección de Catastro Urbano del Gobierno Autónomo Municipal del Alto, se advierte que se ha consignado el manzano faltando un dígito en cuanto a su relación, no es menos evidente que del informe técnico que acompaña a la certificación emitida se establece que el mismo versa sobre el lote de terreno que es objeto de controversia judicial, sin que la omisión en los datos consignados sea un óbice para tener en cuenta y valorarlo conforme a la pertinencia que tiene en relación a los hechos y al objetivo que se perseguía en relación a la producción de prueba de oficio, por lo cual se rechaza la observación efectuada a la prueba por parte de la abogada de la parte demandante, incorporándose al proceso para su valoración en sentencia. La palabra, señor juez. Habiendo escuchado la decisión de su autoridad, de conformidad al artículo 260, parágrafo 3º, inciso 4 del Código Procesal Civil, anuncio recurso de apelación en el objeto de delito. Teniendo en cuenta lo manifestado por la abogada de la parte demandante, diciendo que la resolución que se ha emitido respecto a la prueba literal que ha sido incorporada al proceso en la presente audiencia, se trata de un auto interlocutorio que en todo caso debe ser recurrido de reposición previa. Se rechaza el recurso de apelación planteado por la parte demandada. En consecuencia, habiéndose ya diligenciado e incorporado al proceso toda la prueba planteada tanto por parte demandante como parte demandada, vamos a conceder el uso de la palabra al abogado de la parte demandante a objeto de que de manera breve, sucinta y clara exprese sus alegatos antes. Con la palabra, señor juez, fundamentamos los alegatos en los siguientes extremos. Mi cliente, señor Antonio Zabaleta, ha dirigido la demanda contra la señora Kenia Gutiérrez respecto al mejor derecho que tiene su título respecto al de la señora.
la reivindicación del lote de terreno que le corresponde, sin embargo está en detentación de la demandada. Y finalmente la reparación de daños y perjuicios, ya que estos hechos de detentación y otros han ocasionado un detrimento en la economía de mi defendido. Ante estos hechos, mediante la escritura pública 212.997, mi cliente ha acreditado con fehaciiencia y efectividad que es propietario del lote de terreno objeto de la litis. Por otra parte, mediante la tarjeta de propiedad evacuada por el territoriales, ha demostrado que el título ha sido inscrito en territoriales. Y de acuerdo a su fecha, su autoridad podrá ver que tiene prelación respecto al que pudiera tener la demandada. Por otra parte, el certificado de tradición treintañal, en el cual se muestran los antecedentes de los propietarios y de los causantes que ha tenido mi cliente respecto a los vendedores y vendedores que han habido, en el que concluyen con él, en el que en ninguna parte se puede observar el nombre de la señora Kenia Gutiérrez. Por tanto, no tiene ninguna relación ni vínculo jurídico con el objeto de la litis, que lo detenta arbitrariamente. Por otra parte, el plano de ubicación, que es el que demuestra cuál es la ubicación exacta del inmueble, el mismo que guarda estricta relación con el certificado que su autoridad ha requerido de la GAMEA, demostrándose con estos dos documentos que la ubicación del inmueble objeto de la litis es precisamente igual de relación con el que tiene el título de propiedad de mi cliente. En ese entendido, siendo probados los hechos de que mi cliente es el propietario, segundo, de que actualmente no está en posesión del inmueble, tercero, de que su título está inscrito, cuarto, que nuestro cliente ha sido perjudicado, ya que con la detentación del inmueble, mi cliente no ha podido percibir el canon de arrendamiento de dos contratos, de un contrato de arrendamiento, no ha podido recibir el canon, y el mismo contrato, mediante un diferente contrato, ha sido disuelto, ya que no ha podido cumplir el objeto de este contrato. De esta manera es que mi cliente no ha podido percibir 24 meses de arrendamiento. El arrendamiento, les recuerdo que según el documento, está fijado en 10.000 bolivianos, que haciendo un total de 24 meses, hace un total de 240.000 bolivianos, que ha sufrido de detrimento en su economía mi cliente. Estos hechos probados, subsumidos a la ley aplicable, dan lugar a que su autoridad en sentencia declare probada la demanda y en consecuencia condene a la demandada a la restitución del bien inmueble. Por otra parte, declare también probada respecto al mejor derecho, declarando que el título de propiedad de mi cliente es mejor respecto al que tiene y se sobrepone respecto al que tiene la demandada. Finalmente, condena a la demandada a la reparación de los daños y perjuicios en la cuantía que se ha señalado, 240.000 bolivianos, y sea en el plazo legal, bajo alternativa de ley. Se tiene presente los alegatos planteados por la abogada de la parte demandada y con igual motivo se concede el uso de la palabra a la abogada de la parte demandada. La palabra, señor juez, vamos a regular nuestros alegatos en forma concreta y precisa. El demandante interpone demanda de mejor derecho de propiedad y reivindicación, más daños y perjuicios. Y podido en traslado de nuestra parte, se ha respondido en forma negativa bajo los siguientes argumentos: que a efectos de desvirtuar la pretensión del demandante, dentro de la respuesta a la demanda se han presentado las siguientes pruebas literales y que fueron admitidos por su autoridad. Las literales son las siguientes: 1. El título ejecutorial de dotación emitido por el presidente Hernán Siles Suazo, el cual se encuentra a nombre de su abuelo de mi defendido. 2. El folio real número 2014-100-45-45-6. 3. El certificado de tradición. 4. El plano de ubicación del lote de propiedad.
Así, hemos demostrado el derecho de propiedad y la legítima posesión en la que se encuentra hasta la fecha sin que haya sido perturbada en su legítima posesión y defendida. Ya que el demandante, no pudiendo realizar contrato de arrendamiento en un terreno ajeno, por lo que no se causó perjuicio ni daño económico alguno al demandante, ya que los recibos que presenta que no tienen ningún valor legal alguno, y en base a las pruebas producidas y demostradas, solicita su misma autoridad, se declara improbada la demanda de mejor derecho de propiedad y reivindicación para los daños y perjuicios económicos. Gracias. Tienen presente los alegatos fundamentados por la parte demandada y conforme la facultad conferida por el artículo 216, parágrafo primero del Código Procesal Civil, se va a pasar a dictar sentencia en la parte resolutiva conforme corresponda. Resolución número 12/2014, juzgado 10º de partido público en lo civil de la ciudad de La dictada dentro del proceso civil seguido a instancias de Antonio Zabaleta contra Kenia Gutiérrez sobre mejor derecho de propiedad, acción reivindicatoria y resarcimiento de daños y perjuicios. Por tanto, el suscrito juez público 10º en lo civil de la ciudad del Alto, administrando justicia en primera instancia, declara probada la demanda planteada mediante el memorial de juegos 33 por parte de Antonio Zabaleta en contra de Kenia Gutiérrez con costas. En consecuencia, se declaran y ordenan las siguientes medidas de orden legal. Primero, se declara el mejor derecho de propiedad de Antonio Zabaleta sobre el inmueble ubicado en la urbanización Villa Alemania, lote número 2, Manzano B, de 500 metros cuadrados e inscrito en derechos reales bajo la matrícula número 145.00045, en relación al derecho de propiedad que alega tener sobre el mismo la demandada Kenia Gutiérrez por el derecho de propiedad del demandante. Segundo, se ordena que en el plazo de 6 días de quedar ejecutoriada la presente sentencia, la demandada Kenia Gutiérrez debe proceder a la restitución a favor del demandante Antonio Zabaleta de lo inmueble ubicado en la urbanización Villa Alemania, lote número 2, Manzano B, de 500 metros cuadrados e inscrito en derechos reales bajo la matrícula 0145.000.145, bajo alternativa de expedirse mandamiento de resistencia. Tercero, se condena a la demandada Kenia Gutiérrez al pago de bolivianos 240 a Zabaleta por lucro cesante que deberán ser cancelados en el plazo de 30 días de quedar ejecutoriada la presente resolución, bajo alternativa que en ejecución de sentencia se proceda al embargo y remate de sus bienes propios. La presente resolución es dictada a los 10 días del mes de junio del año 2014 y asimismo, conforme al artículo 216, parágrafo segundo del Código Procesal Civil, para la fundamentación del fallo, se señala audiencia de lectura para el día 15 de junio del año en curso, horas 10, quedando las partes citadas y emplazadas. Con lo que, la palabra, doctor, la palabra en relación simplemente a la parte dispositiva de la sentencia. Bueno, en amparo del artículo 226, solicito complementación y enmienda de la sentencia en su parte dispositiva, ya que si bien ha declarado probada, aquí también ha dispuesto costas, sin embargo no ha dispuesto costas, y en su caso la multa que correspondiera a la parte demandada por la temeridad que ha demostrado en la tramitación del juicio. Teniendo en cuenta lo solicitado por el abogado de la parte demandante, se debe tomar en cuenta que en la presente audiencia tan solo se ha dado lectura a la parte resolutiva de la sentencia emitida, razón por la cual no se tienen todavía los elementos de decisión fundamentados que permitan determinar la procedencia o no de la solicitud planteada, por lo que el abogado deberá realizar cualquier complementación a la sentencia dictada una vez de que la misma sea complementada con los fundamentos de orden jurídico relativos al caso, por lo que, habiéndose diferido la fundamentación de la decisión judicial
a otra audiencia se señala para el efecto el día 15 de junio del año en curso a horas 10, quedando las partes citadas y emplazadas, con lo que concluye la audiencia. Gracias, ¿no? Vamos. Creo que hasta hemos finalizado.